Buenos días con todos los presentes. Les saluda el ingeniero Martín Cayagua Argüelles. Y en esta oportunidad yo voy a hablarles acerca de un tema que ha tomado bastante relevancia en las últimas semanas, ¿no? Que es referido a este ciclón de características tropicales no organizado denominado Yaku. Y pues se va a empezar hablando de algunos aspectos básicos de meteorología, pues muchas veces nos queremos enfocar en cosas más complicadas sin llegar a saber lo básico en lo que respecta a la meteorología y el clima. Eh, es bastante importante conocer las diferencias básicas entre lo que es el tiempo atmosférico y el clima, ¿no? En esta imagen observamos, ¿no? Y podemos describirla diciendo que en ese momento se tiene un cielo despejado, a cielo con nubes dispersas, con poca probabilidad de lluvia. Si tuviésemos en ese momento los datos de ese momento, podríamos decir que está a una temperatura, por ejemplo, de 20, 21, 22 grados, una humedad relativa del 70%, por ejemplo, y que durante la última noche pues no ha presentado lluvias, se presentan viento calma y cosas de ese tipo, ¿no? Cuando hacemos estas descripciones es de lo que está pasando en el momento, nos estamos refiriendo a tiempo atmosférico o al tiempo en general, ¿no? Lo cual nos resulta en el español un poco complicado utilizarla porque la palabra más común que solemos utilizar es la de clima, ¿no? En el inglés tienen una palabra aparte para esto que es weather. Y bueno, ellos están más familiarizados con eso, pero eso no quiere decir que nosotros no debamos estarlo. No, acá como una breve definición he puesto que son las condiciones que presenta la atmósfera en un espacio y un corto periodo de tiempo. Mientras tanto, el clima pues está referido mucho a cuáles son las condiciones promedio en una zona. Y esto está muy determinado por las estaciones del año, ¿no? Ya sea el verano, el otoño, la primavera, el invierno, ¿no? Todos sabemos que en la época de verano, en la sierra, en general en la sierra del Perú se presentan lluvias con mayor intensidad con respecto, por ejemplo, a primavera y las primeras semanas de otoño, mientras que durante la época de invierno es donde se presentan más las heladas y se presenta menos cobertura nubosa, eh, pocas precipitaciones. En la costa las temperaturas son mayores durante el verano y menores durante el invierno. Y esto, como lo sabemos, pues ya hay registros de datos de varios años y uno así es como va conociendo cuáles son las características típicas de una zona, de una zona. Es por eso que podemos decir el clima en tal lugar es de tal manera. ¿Por qué? Porque ya o tenemos bastante tiempo viviendo allí o pues conocemos a partir de datos cuál es el comportamiento de cierta variable en una zona, ¿no? El clima muestra las condiciones atmosféricas típicas de un lugar en un tiempo determinado, por lo general largo, y que suele ser similar cada año. Digo similar porque no siempre es igual, ¿no? Siempre hay la variabilidad natural del clima, donde, como menciono, por lo general las precipitaciones suelen ser mayores durante el verano, pero eso no quiere decir que siempre vayan, todos los veranos vayamos a tener unas precipitaciones fuertes, ¿no? Hay veranos en los que se presentan más precipitación y hay veranos en los que tenemos menor precipitación, por ejemplo, ¿no? Siguiendo, el tiempo atmosférico posee elementos que son estos 7, según Arens, de su libro Essentials of Meteorology, ¿no? La presión atmosférica, la temperatura, el viento y visibilidad, precipitación y nubosidad. Y con estos elementos podemos caracterizar una zona en específico teniendo ya suficiente cantidad de datos tomados, ¿no? La Organización Meteorológica Mundial recomienda de que estos datos tomados sean al menos de 30 años para poder caracterizar a una zona, o sea, saber y conocer cuál es el clima de una zona.
Pero eso no quiere decir que con menos cantidad de tiempo no sea suficiente para saber cómo se comporta en realidad la zona durante cada mes o cada estación del año. Es así que, como ya mencioné, cada estación, ya sea en costa, sierra o selva, posee características en específico. Por ejemplo, tenemos acá el comportamiento mensual en promedio de las temperaturas del aire y de la precipitación, ¿no? Por ejemplo, para la estación Trujillo, que es del Cenami, como ya mencioné, las mayores temperaturas se encuentran durante los meses de enero, febrero y marzo, estación de verano, y las menores temperaturas también en el mes de invierno. Las mayores precipitaciones ocurren al igual que en la sierra en verano, principalmente porque las nubosidades de la sierra se trasladan hacia la costa y son donde dejan las precipitaciones. Acá tenemos el comportamiento de la estación de Cajamarca, que si bien no varía demasiado las temperaturas máximas durante el año, se ve un cambio más notorio en la temperatura mínima, que son las temperaturas, nos referimos a las temperaturas nocturnas, ¿no? Que son durante los meses de invierno, donde estas disminuyen más. Y bueno, las precipitaciones también mayores durante los meses de verano. Nos vamos a hablar de 3 variables meteorológicas en particular, ¿no? No las más importantes, pero las que más se suelen utilizar. Una, la temperatura del aire, la precipitación y la humedad, que son por lo general las que suelen pronosticarse más, ¿no? Ya sea para las ciudades o algún lugar en específico. Cuando hablamos de la temperatura del aire, podemos referirnos no solo a la temperatura máxima, a la temperatura mínima. Utilizamos estos termómetros. El que se encuentra abajo es el termómetro de mínima y el que está arriba, un poco inclinado, es el termómetro de máxima, ¿no? También existen otros 2 termómetros que están perpendiculares estos dos por detrás, que es el termómetro de bulbo seco y el termómetro de bulbo húmedo. Estos dos últimos que acabo de mencionar ayudan bastante para el cálculo de cuánto es la humedad relativa en una zona, ¿no? La temperatura máxima es la más alta registrada durante el día y por lo general se da alrededor del mediodía. Digo por lo general porque hay ocasiones en las que suele darse a las 10 de la mañana. Hay casos en la sierra donde pues se nubla bastante rápido antes de las 10 o a las 11 y ya no le da chance a que el sol pues caliente la tierra para después por conducción ir calentando el aire más cerca de él, ¿no? O en el caso de la selva, por si acaso, donde tenemos los friajes, pues muchas veces amanece despejado, pero ni bien ya son las 7, 8 de la mañana empieza a entrar el friaje con toda su nubosidad, con aire más frío y tampoco da chance a que aumenten las temperaturas y pues las temperaturas más altas terminan registrándose muchas veces a las 8 o a las 9 de la mañana y por el contrario la más baja a veces se suele presentar durante la tarde. Nuevamente acá la temperatura mínima es la temperatura más baja registrada durante el día, ¿no? Que por lo general suele ser durante la noche. En ocasiones de cielo despejado y muy poca humedad en la atmósfera, pues esta suele darse entre las 6 y 7 de la mañana, incluso hasta 8 de la mañana. Hay situaciones en las que se puede alcanzar la temperatura mínima más baja, ¿no? Estoy haciendo hincapié en este tipo de variables para después, cuando entre yo ya a hablar acerca de los ciclones y anticiclones, ¿no? Tenemos las precipitaciones, ¿no? Las precipitaciones pueden ser líquidas o sólidas. Y nuevamente, ¿no? Dependiendo de cómo sea su configuración, esta puede ser clasificada como lluvia o llovizna, que siendo estrictos con su denominación no tiene que ver mucho con la intensidad de esta, sino de el diámetro de la gota de la lluvia, ¿no? La lluvia, para ser considerada lluvia, el diámetro debe ser mayor a 0.5 milímetros y para ser considerada una llovizna, su diámetro debe ser menor a 0.5 milímetros.
Por lo general, las lloviznas suelen presentarse más que nada en la costa, pero también tenemos casos en los que se presentan en la sierra, pero lo que más abunda en la sierra son las lluvias, al margen de si sean de ligera intensidad o de fuerte intensidad. Por otro lado, tenemos también las precipitaciones sólidas, ¿no? Las más conocidas, la nieve y el granizo. Y nuevamente el granizo, dependiendo de su tamaño, se le puede denominar graupel, que es el granizo más pequeñito. Ahorita no recuerdo cuáles son las medidas oficiales para que se le considere graupel. También tenemos el mediano y el granizo grande, que pueden ser incluso del tamaño de un puño, y en condiciones severas en otros países, pues ocurre esto y termina generando bastantes desastres en casas y los autos también en las calles. Ya que estábamos hablando de precipitación, es importante también conocer cuáles son los mecanismos de cómo se forman las nubosidades. Arens nos menciona 4 tipos de formaciones que son bastante básicas. La primera es por el calentamiento de la superficie, al estar más caliente, como conocemos y nos enseñan desde la primaria en el colegio, el aire más caliente, al ser menos denso, pues asciende, y conforme asciende y el aire es más frío, conforme nos alejamos de la superficie, el vapor de agua concentrado en un inicio en la superficie, pues el aire al ser más frío en zonas más arriba, pues el vapor de agua se condensa, y cuando se condensa se forman microgotitas de agua que ya en su conjunto forman la nube. Y pues que al final, luego de saturarse, pues termina precipitando. Otro tipo de formación de nube, pues es por el ascenso orográfico, ¿no? Vientos vienen a sotavento y pues toda la humedad que se trae va en ascenso. Nuevamente por condensación se van formando microgotitas de lluvia, de agua, y en su conjunto forman la nube. Y de ser el caso o no, puede también nuevamente precipitar. Y este caso es a prestar más atención, pues es el mecanismo que se ha dado para que se generen las lluvias a lo largo de la costa en cierta medida, eh, como efectos de los vientos del norte más húmedos que traía el ciclón Yaku. Bien, tenemos también la convergencia de aire, ¿no? Cuando los aires convergen hacia una misma zona, se forma una zona de baja presión. Y al tener una zona de baja presión, nuevamente el aire tiende a ascender, ¿no? Nuevamente por condensación se forman gotículas de lluvia, de agua, y vuelve a precipitar, y los otros son los frentes. Sabemos que el aire frío es más denso que el aire cálido, y dependiendo de cuál sea el que entre, en todos los casos, si hablamos de un frente frío, por ejemplo, el aire frío siempre va a ir por debajo del aire cálido al ser más denso. Bien. Acá una infografía acerca de cómo se genera el granizo, si alguno está interesado. Eh, Primero, prácticamente, en pocas palabras, es un ascenso brusco del aire que llega hasta zonas bastante altas de la troposfera, para después ya, al ser más frío, pues estas gotitas de agua se congelan, ¿no? Hay un momento en que llegan a tener cierto peso que simplemente empiezan a caer. Sin embargo, si las corrientes ascendentes son bastante fuertes, esta pequeña, digamos, canica de hielo vuelve a ascender y se va juntando con otras que encuentra dentro de la nube, y empieza a crecer en tamaño. Y ya hay un momento en que este granizo ya pesa demasiado para la corriente ascendente, que pues termina cayendo. Eh, para la humedad, pues podemos hablar de la humedad relativa, que en general nos habla de el porcentaje, ¿no? de humedad. No nos habla de la cantidad de humedad que existe en la atmósfera, sino un porcentaje. La humedad específica nos dice que eh, cuánto cuánto vapor de agua existe en un kilogramo
de aire seco, mientras que la relación de mezcla nos indica cuánto vapor de agua hay en 1 kilogramo de aire, ¿no? Cuando hablo solamente de 1 kilogramo de aire, está hablando tanto de aire seco como aire húmedo. El que mejor se utiliza para hacer los pronósticos es la relación de mezcla, aunque no hay tanta diferencia con respecto a la humedad específica. No, un instrumento que se utiliza son los higrógrafos y pues el elemento sensible del higrógrafo suelen ser cabellos de personas o también, como menciona acá, de caballos, que son bastante sensibles a la humedad del ambiente. Bueno, ya habíamos hablado también de algunos instrumentos, los termómetros de máxima y de mínima. Estos son termómetros de mercurio. Particularmente el termómetro de máxima está inclinado con el fin de que conforme se vaya dilatando el mercurio, pues después tienda a no volver a bajar y quede registrado la temperatura más alta que se ha dado durante el día. Tenemos los famosos pluviómetros, que varios de ustedes deben conocer. Y también, pues, tenemos los pluviómetros de las estaciones automáticas, ¿no? Que registran de manera horaria o ya cada uno puede configurarlo a su mejor uso, ¿no? También tenemos radares meteorológicos, no los he puesto, pero lo que hacen estos es lanzar señales y si encuentran una nube a sus alrededores, pues lo que genera, trata de ver cuál es el perfil de esa nube y qué es lo que está pasando, qué tanta humedad hay en la nube, si está viendo el ascenso o descenso de partículas y también puede identificar en algunas ocasiones granizo. ¿No? Como mencioné, en la identificación de granizo se necesitan corrientes ascendentes bastante fuertes y en ocasiones pues puede llegar a confundirlo con una lluvia muy, muy intensa. ¿No? Otro aspecto bastante importante a mencionar son las horas de registro de las variables meteorológicas, ¿no? En las estaciones meteorológicas convencionales. ¿Por qué digo esto? Principalmente me voy al lado de la precipitación. Eh, Muchos deben saber, eh, digamos, lo que llovió ayer, ¿no? Nos dicen el día, por ejemplo, 19 de marzo, llovió, por ejemplo, 10 milímetros. Eh, es importante saber entre qué horas es lo que se ha registrado, ¿no? Porque algunos pueden pensar que ha sido desde las 0 horas hasta las 0 horas del siguiente día. Pero bueno, en realidad es entre las 7 de la mañana. En este caso, aquí hablamos del 10 de marzo, sería entre las 7 de la mañana del 10 de marzo y las 7 de la mañana del 11 de marzo, ¿no? En general, para la precipitación se realizan dos mediciones, a las 7 de la mañana, bueno, y a las 7 de la noche. Y al final se suman ambos valores para tener la precipitación diaria. Esto hablando estrictamente de estaciones convencionales, ¿no? Un pluviómetro, por ejemplo. Una de las desventajas sería la evaporación, pues una vez que deja de llover, hay cierta pérdida del líquido que se contiene por evaporación. Del mismo modo, para las temperaturas máximas, la medición se realiza a las 7 de la noche de la temperatura máxima en el termómetro, mientras que la mínima a las 7 horas. Esto no quiere decir que la temperatura máxima se dé a las 7 de la noche, pero hay estándares que aplica la OMM en qué momento realizar la medición. Pues hay zonas en donde las temperaturas máximas incluso pueden darse hasta después de las 4 o 5 de la tarde. No, acá nuevamente indico que la máxima se da entre las 10 y 16 horas y la mínima entre las 2 y 7 horas por lo general. Pero hay ocasiones sí, sobre todo durante el verano, que las temperaturas mínimas pueden darse durante la misma noche, ¿no? Es decir, sin tener que alcanzar la madrugada. Porque en condiciones de mucha nubosidad la temperatura tiende a no descender, sino a mantenerse o por el contrario a incrementar ligeramente. Bien, al hablar de la estructura vertical de la atmósfera, lo que más nos importa principalmente en la meteorología
es la troposfera, ¿no? La capa más baja de toda la atmósfera. Hay niveles importantes a conocer, por ejemplo, los niveles de superficiales, que bueno, es el análisis que va desde superficie a nivel de mar hasta los 500 metros sobre el nivel del mar, por ejemplo. Los niveles bajos, que van desde los 500 hasta los 1500, que para el análisis del ciclón Yaku principalmente se hace énfasis en los niveles superficiales y los niveles bajos de la troposfera, ¿no? Niveles medios, desde los 3000 hasta los 5500 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, y ya niveles altos de la troposfera, desde los 9000 hasta los 12000 o incluso 13000 metros sobre el nivel del mar. También dejo acá sus equivalentes aproximados en las superficies, en hectopascales, en superficies de presión. Como bien sabemos, rápidamente voy a explicar esto de las temperaturas, ¿no? Disminuyen conforme nos alejamos de la superficie, hasta que llegamos a la tropopausa. Y algo importante de la estratosfera, que es la capa que está por encima de la troposfera, es que encontramos bastante moléculas de ozono, ¿no? El ozono tiende a capturar más calor, más energía, lo que permite que también incremente la temperatura, en este caso, conforme nos alejamos de la superficie. Por encima de la estratosfera encontramos la mesósfera, y es que nuevamente, al haber una menor cantidad de ozono, empieza a disminuir una vez más. Y ya por último tenemos a la termósfera, que al encontrarse también de algún modo más cerca de los rayos solares, tienden a incrementar. Algo importante también a mencionar es que el porcentaje de todos los componentes de la atmósfera, que por lo general suelen ser el nitrógeno y el oxígeno en mayor porcentaje, se mantiene en todas las capas. Es bastante similar el porcentaje. Sin embargo, como sabemos, la cantidad de oxígeno ya en estas zonas bastante altas, pues es bastante mínima, ¿no? Donde no es posible ya respirar, y se necesitan otros medios. Ahora vamos a entrar a lo que es la circulación general de la atmósfera, ¿no? Para que tengan una idea, esta es la zona ecuatorial hacia los 0 grados de latitud, ¿no? Donde al tener masas de agua más calientes, pues se presentan zonas de menor presión. Los vientos tienden a ir de norte a sur en el hemisferio sur, y, perdón, de sur a norte en el hemisferio sur y de norte a sur en el hemisferio norte, ¿no? A estos vientos se le conocen como los vientos alisios, que son los que confluyen a lo largo de las latitudes ecuatoriales, ¿no? Hay veces en las que son más intensos, como durante el invierno, y hay otras en las que son menos intensos durante el verano, donde en ocasiones, como es lo último que pasó en las últimas semanas, se permitió el ingreso de vientos del norte hasta zonas aproximadamente de latitudes de Lima, hablando de 10, 12 grados sur, ¿no? Bien, lo importante acá es que al haber esta confluencia de vientos, y, se tiene este ascenso que estamos viendo acá, ¿no? Vemos que del sur vienen vientos del sur y del norte vienen vientos del norte y confluyen hacia las latitudes ecuatoriales. Y pues estos vientos ascienden por la confluencia, y también debido a la mayor cantidad de humedad se forma bastante nubosidad. Y bueno, ¿qué es lo que pasa cuando estos vientos se debilitan, los alisios que vienen del sur? Pues en este caso estarían entrando más vientos del norte, y tal vez toda esta zona de nubosidad ya no estaría cerca del Ecuador, sino más cerca del Perú. O en general, la mayor disponibilidad de energía o de humedad o de temperatura estaría más cerca hacia la zona de Perú, ¿no? A esta cédula, a esta celda o célula que encontramos entre los 30 grados sur o 30 grados norte y las latitudes ecuatoriales, la conocemos como la celda de Hartley. ¿Sí? Ya si nos vamos un poco más al sur, entre los 30 y 60 grados sur, tenemos algo bastante distinto, ¿no? Hacia los 30 grados sur se tienen vientos descendentes, los cuales provocan nubes más
estratiformes, que es por ejemplo las que solemos ver en Chile durante el invierno. Esto también apoya a que haya una fuerte subsidencia. Llamamos subsidencia al movimiento descendente de los vientos en la vertical. No deja a que las nubes se desarrollen. Y es, en pocas palabras, también lo que se presenta en la capital peruana. No, aunque no tanto por subsidencia, sino por las corrientes frías que se encuentran frente a las costas de Lima, Ancash y Ica. Sí, a esta celda que se encuentra entre los 30 grados sur y 60 grados sur, pues se denomina celda de Ferrel. Y ya entre los 60 y 90 grados sur, o 60 grados norte y 90 grados norte, pues se encuentra la celda polar. Estos son sistemas sinópticos de gran escala y son bastante conocidos y que tienen bastante predominio en el continente sudamericano. Los más importantes en este caso vienen a ser la zona de convergencia intertropical, esto que viene acá, ITCZ, Intertropical Convergence Zone, y asimismo, o pueden encontrarla también como ZCIT, la CIT, ¿no? Que es toda esta zona nubosa de la cual estábamos hablando, que por lo general tiende a estar cerca de las latitudes ecuatoriales, ¿no? Y que se ha visto bastante activa en las últimas semanas. Otra bastante importante, esto es en niveles bajos, ¿no? Donde se puede apreciar. O en niveles altos, en la troposfera alta. Menciono troposfera y no atmósfera porque si hablásemos de atmósfera alta, sabemos que todo esto es la atmósfera, la alta atmósfera son por encima de los 90 kilómetros, ¿no? Así que con el fin de ser más precisos con la terminología y de que también aprendan un poco más, es por eso que utilizo la palabra troposfera y no atmósfera. Bien. La más conocida es la alta de Bolivia, the Bolivian High, está en términos de inglés. Este es un diagrama de Satyamurti. Bueno, donde estaba representando los principales sistemas sinópticos en Sudamérica. Tenemos también las SACAS, la zona de convergencia del Atlántico Sur, donde convergen nuevamente acá también vientos del sur y vientos del norte, y cuando tenemos esta convergencia, como había hablado, pues se presenta toda una banda nubosa, que en ocasiones también suele favorecer a más precipitaciones en la selva. Si también favorece más precipitaciones en la selva, estas pueden pasar incluso hasta la zona de la sierra y también hacia la costa, pero ya en menor medida. Tenemos a los jet streams, las corrientes en chorro, que en este momento no viene a hablar mucho del caso, pero son corrientes de altas velocidades que se encuentran en la troposfera alta, ¿no? Que por lo general durante el invierno tienden a traer aire más seco hacia la zona sur y pues donde se producen ya las heladas, ¿no? O el descenso de las temperaturas mínimas, que son bastante bruscos. Hablemos de la CIT. Este es más o menos un diagrama de dónde se encuentra durante el mes de julio y enero, que es el que nos importa porque, bueno, estaría representando al verano. Pero además, hacia la zona de Perú, mar adentro, suele presentarse una segunda banda, más corta, más pequeña, principalmente en el mes de febrero y marzo, que dependiendo de las temperaturas del mar, pues puede llegar a tocar costa y presentarse tormentas y lluvias bastante fuertes, principalmente hacia las zonas de Tumbes, Piura, Lambayeque y en ocasiones también, como en el 2017, esta zona de convergencia intertropical, hablando específicamente de la segunda banda, se situó frente a la Costa de la Libertad, dejando lluvias bastante importantes y, bueno, desastres que ya varios de ustedes tal vez conocen. Otro bastante importante, y bueno, y que no lo llega a mencionar Satyamurti, el anticiclón del Pacífico Sur, que tal vez han escuchado, ¿no? Pero bueno, es una zona de alta presión, ¿no? Vemos cómo los vientos desde mayor altura descienden, se produce subsidencia,
Y por circulación, un anticiclón tiene un sentido en contra a las agujas del reloj en el hemisferio sur. Esto, por lo general, trae vientos más intensos del sur, vientos más fríos, y pues el núcleo de alta presión es más intenso durante los meses de otoño e invierno, y suele traer consigo también a lo largo de las costas mayor nubosidad, más humedad, neblina, y en algunas zonas, dependiendo de la configuración de los vientos, pues también trae consigo lloviznas. ¿No? Bueno, acá mencionaba nuevamente lo de los alisios y como el APSO, anticiclón del Pacífico Sur Oriental, es el que promueve los vientos del sur y hace que, bueno, los vientos converjan hacia latitudes ecuatoriales. Entonces, ¿qué es lo que pasaría si este anticiclón se debilita? ¿Qué es lo que pasó en las últimas semanas para que se configure mejor esta circulación ciclónica, hablando ya de Yaku? Pues prácticamente desapareció, se desconfiguró y, bueno, permitió el ingreso de más vientos del norte y la confluencia de vientos que, bueno, que solemos tener un poco más hacia latitudes ecuatoriales, pues empezó a bajar hacia las zonas frente a Tumbes y Piura. ¿No? Así que el monitoreo del APSO es bastante importante y crucial, sobre todo durante el verano, para ver qué tantos vientos del norte pueden haber a lo largo de la costa norte, ¿no? Y no solamente estos vientos más cálidos y húmedos que vienen del norte van a afectar a la costa, sino también a la vertiente occidental de las sierras, ¿no? Ya sea de La Libertad, Cajamarca, Ancash, también hablando ya de Lambayeque, que tiene una costa, perdón, una sierra bastante corta en extensión, y, bueno, también la sierra piurana, ¿no? Este diagrama que muestro acá es un poco exagerado de la Dirección Meteorológica de Chile, pero es más o menos lo que les comentaba, ¿no? Acá en A, representando a la alta, al anticiclón del Pacífico Sur, que es un núcleo de alta presión, pues trae consigo a que las aguas también más frías se distribuyan hacia la zona a lo largo del Perú e incluso zonas ecuatoriales. No, nuevamente menciono esto, está siendo bastante exagerado, ¿no? Y que es, bueno, lo que uno esperaría en una situación de evento La Niña, que está caracterizado por presentar temperaturas superficiales del mar por debajo de lo normal, por debajo de sus normales, ¿no? Mientras que cuando tenemos ausente el anticiclón del Pacífico Sur, acá nuevamente exageradamente han puesto una B de baja, eh, al no tener los vientos del sur, pues promueve el ingreso de vientos del norte. El mar se calienta más en el Pacífico y, bueno, también con esto se producen más tormentas debido a la liberación de calor latente que hay en la atmósfera. Al ser también menos intensos los vientos del anticiclón del Pacífico Sur, no solo ya que empiezan a entrar vientos del norte, sino que también las aguas cálidas que se encuentran sobre el Pacífico Central empiezan a trasladarse hacia la zona de costa. Y un valor importante a monitorear en cuanto a la temperatura superficial del mar es el de 26-27 grados, que es el valor promedio que se necesita para que se empiecen a generar tormentas, ¿sí? Y ya, por último, de los sistemas sinópticos que estamos hablando y que son los más importantes, tenemos la alta de Bolivia, que es un sistema de alta troposfera cuyo giro es antihorario, ¿no? Lo que básicamente va a lograr es traer vientos más húmedos provenientes de la Amazonía, y, bueno, los va a dejar situados a lo largo de la sierra, y muchas veces esta nubosidad que se forma en la sierra pues termina llegando a costa, generando también lluvias, que es lo que pasó una combinación de ambos eventos, ¿no? Tanto de las tormentas que se formaron en la misma costa norte, pero también el aporte que hubo desde la Amazonía y la sierra
peruana, que terminaron influyendo en las lluvias en la costa. No, bueno, acá tenemos más o menos un resumen de los sistemas sinópticos que estábamos observando. Acá el anticiclón del Pacífico Sur, ¿no? Que promueve vientos del sur en niveles de superficie, el alta de Bolivia, que trae vientos más húmedos del este hacia la zona del Perú. Y bueno, acá tenemos la Tana, que es la depresión aislada en niveles altos, que por lo general promueve a cielos despejados en costa, pero con nevadas bastante intensas en la sierra centro y sur. Y bueno, los vientos de los alisios, que son los que confluyen cerca del Ecuador y forman más nubosidad, ¿no? Un debilitamiento, como dije, de los vientos alisios permitiría el ingreso de vientos del norte y que toda esta zona nubosa pues se forme más cerca de las costas peruanas. En meteorología, al hablar de vientos, hay dos términos bastante importantes a tomar en cuenta. Uno es la confluencia y otro es la difluencia. La confluencia de vientos y la difluencia de vientos. No, la confluencia de vientos por dirección creo que es bastante claro. Los vientos confluyen hacia una misma dirección y la difluencia, pues donde de un lugar los vientos se separan. Entonces, cuando tenemos confluencia por dirección, e imaginándonos que estemos en lugares cerca de superficie, esto lo que va a promover es un ascenso de los vientos, ¿no? Y de alguna manera va a favorecer a que el vapor de agua en los niveles superficiales ascienda y se forme nube al margen de si pueda o no provocar lluvias. La difluencia por dirección, si ya no hablamos de niveles superficiales, sino en la alta troposfera, esto es lo que pasa con la alta de Bolivia, ¿no? Los vientos que trae sobre todo de la zona de la selva y sierra del Perú, en algunos espacios de todo este flujo que viene desde la selva, se producen este tipo de configuraciones. Y cuando tenemos este tipo de configuraciones en niveles altos de la troposfera, eh, esto promueve a un ascenso de los vientos, ¿no? Es como, imaginemos que está ingresando viento de niveles superficiales y cuando llega a la parte alta de la troposfera ya no tiene más hacia dónde ir, pues lo que hace es simplemente separarse, dispersarse. Sirve como si fuese un chupón y pues favorece al ascenso de los vientos y con esto también a la generación de nubosidades. Y pues esto también apoya a que haya más lluvias e incluso puedan haber tormentas más severas. Esto hablando de la difluencia por dirección. Pero también tenemos la confluencia y la difluencia por velocidad, ¿no? Una confluencia por velocidad se da cuando los vientos en una misma dirección pues van disminuyendo de, de velocidad, ¿no? Esto creo que estos dos gráficos de acá abajo quiero que lo vean, pero como si fuese en un perfil vertical. Pasan dos cosas cuando los vientos empiezan a disminuir de velocidad. Una de dos, o está empezando a ascender o está empezando a descender, ¿no? Porque a algún lado se va todo el aire y la velocidad que no había en un inicio se está yendo a algún lugar. Así que está ascendiendo o está descendiendo. Si estamos en niveles superficiales, pues tiene que estar ascendiendo porque no tiene lugar a donde ir más abajo, ¿no? Y si estamos en niveles altos de la troposfera, pues lo que tiene que hacer es descender. Y como habíamos mencionado antes, cuando teníamos vientos descendentes en la alta troposfera, pues esto no favorece que se produzca nubes de gran desarrollo vertical. No, en cambio, cuando tenemos confluencia de vientos por velocidad en niveles cercanos a la superficie, estos van a favorecer, sí, al ascenso del aire y pues su formación de nubes después. Por el contrario, la difluencia de velocidad se da cuando en una misma dirección los vientos tienden a aumentar de velocidad. Nuevamente, por alguna razón la velocidad de los vientos está aumentando en esta zona o está recibiendo vientos desde zonas más arriba o está recibiendo vientos desde zonas
más abajo. Es decir, si está recibiendo vientos desde zonas más superficiales, es porque está viendo un ascenso de los vientos. Y como habíamos mencionado, un ascenso de los vientos pues va a provocar a un mayor desarrollo vertical de la nubosidad. Sin embargo, si los vientos están descendiendo, pues esto no va a favorecer. ¿Sí? ¿Puede darse los casos combinados? Sí. ¿Y qué quiero decir? Que conforme los vientos van en una dirección y confluyen, pues también pueden ir disminuyendo de velocidad y en este caso la confluencia va a ser más fuerte. Y lo mismo pasa con la difluencia por dirección y velocidad cuando se combinan. ¿Qué es lo que pasó? Principalmente para tocar el día 10, perdón, 9 de marzo, ¿no? Cuando fuertes vientos, digamos fuertes, porque no son lo que se suele ver en la costa del Perú, pero se presentaron y entraron del norte y se presentó una confluencia no solamente por dirección, sino también por velocidad, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Y ahora entrando a hablar sobre los términos de ciclones y anticiclones y tal vez este debate que entra entre algunas personas de si era o no era un ciclón tropical o si era una depresión y bla, 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 ¿no? En un inicio estaba hablando, por ejemplo, de un término general, ¿no? De las precipitaciones, que puede ser líquida, que puede ser sólida, y que si es líquida puede ser lluvia o llovizna, y que si es sólida puede ser granizo o puede ser nieve. Más o menos por ese lado va cuando hablamos de un ciclón, de forma general, y prácticamente nos estamos refiriendo en un modo bastante general, principalmente a cómo gira un ciclón, ¿no? Que es en el hemisferio sur, un ciclón que está señalado por una baja presión, que está L, de low, baja, gira en sentido de las agujas del reloj, ¿no? Mientras que un anticiclón, como el que habíamos visto ya el anticiclón del Pacífico Sur, pues gira en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿no? Los ciclones, bueno, también conocidos como bajas, que se representan por B también en el español, o L de low en inglés. Son centros de baja presión con respecto a su alrededor, es decir, no necesita necesariamente alcanzar un cierto valor para decir si es o no una baja, simplemente tiene que estar, debe presentar una presión menor a la que se tiene a su alrededor. Y como mencioné, bueno, los ciclones tienen una circulación horaria de vientos, ¿no? La cual es esto en el hemisferio sur. En el hemisferio norte esto cambia, ¿no? Esto tiene también mucho que ver con el efecto de Coriolis. Y bueno, los anticiclones, también conocidos como altas, representados por la A o la H, son centros de alta presión con respecto nuevamente a su alrededor y bueno, tienen una circulación antihoraria de los vientos en el hemisferio sur. En el hemisferio norte es en sentido de las agujas del reloj. ¿No? Bueno, acá señalé con cuadro rojo para que se entienda mejor. Acá tenemos una imagen eh, de uno que sí fue un huracán, Ian, el 2022, el último año pasado, ¿no? Donde vemos como si la nubosidad está bastante organizada y se ve en este caso el giro antihorario, ¿no? Habíamos mencionado de que los ciclones, en ese caso, los ciclones pueden dividirse dependiendo de la velocidad de los vientos que presente en depresiones tropicales, tormentas tropicales, huracanes o ya un huracán bastante intenso. Pero en general habíamos dicho que un ciclón en el hemisferio norte pues gira en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿no? Que es lo que estamos viendo hacia estas zonas, ¿no? Como está trayendo vientos del norte en este caso. Y acá vientos del sur, hacia esta zona y todo confluye, ¿no? E incluso se ve bastante organizado el ojo del huracán, que es tal vez lo que uno esperaba ver para este ciclón Yaku,
¿no? Lo cual no se llegaba a observar en las imágenes de satélite. En las imágenes de satélite, que ya voy a mostrar algunas, no se veía más que nubosidad, bastante nubosidad en la zona del mar. Y es por eso que termina dándosele un nombre bastante largo a Yaku, y que, bueno, por cuestiones de más prácticas, solamente se le terminó diciendo ciclón Yaku, pero en general nuestro servicio meteorológico del Perú, el CENAMI, lo termina denominando como un ciclón de características tropicales, no un ciclón tropical en sí. Ciclón tropical también se le puede dar el nombre de huracán o ciclón tropical, dependiendo de la zona, pero retomando lo que decía, es por eso que el CENAMI terminó denominándolo como un ciclón de características tropicales y no organizado, pues no se veía la nubosidad típica de un ciclón o de, bueno, una depresión, una tormenta, un huracán. Es bastante notoria, está bien definida, y eso es algo que no se ve en las imágenes de satélite, y es por eso nuevamente menciono que lo terminan denominando como un ciclón de características tropicales no organizado. Y para no mencionar ese nombre tan grande, pues, y más práctico también para la información, se le termina diciendo solamente como ciclón Yaku. Sí, algunas características acá, las depresiones tropicales, que dentro de la denominación de ciclón tienen el rango más bajo, pues presentan vientos sostenidos de 38 millas por hora o 33 nudos. 33 nudos son aproximadamente 16 metros por segundo. Una tormenta tropical eh, con vientos máximos sostenidos de 39 a 73 millas por hora, con vientos incluso de hasta 30 metros por segundo. Eso es bastante fuerte, y ya el huracán de allí tiene sus propias clasificaciones, ¿no? Con vientos mayores a 30 metros por segundo, que eso es bastante fuerte. Los huracanes incluso tienen subcategoría 1, 2, 3, 4. No, esta es fuente oficial de la NOAA, que por así decirlo es el CENAMI de Estados Unidos, combinado con el IMARPE, acá de Perú. Eh, este ciclón Yaku fue un evento bastante excepcional, interesante. Algunos tal vez no recuerdan un evento similar. Por ahí algunos estudiosos del tema mencionan que en el año 83, que también fue un niño, se formó algo similar a un ciclón, ¿no? Por así decirlo. Pero no se tienen estudios acerca de ello. Y en general, en el hemisferio sur, hablando específicamente de Sudamérica, no se tienen tantos conteos de ciclones tropicales o depresiones tropicales o ciclones subtropicales como los que sí se encuentran hacia el hemisferio norte, hablando específicamente hacia la zona de Florida, de Estados Unidos, hacia la zona oriental, y bueno, otros huracanes que se presentan también en el Pacífico, pero hacia el hemisferio norte, cerca de América Central, ¿no? Sin embargo, hubo un ciclón tropical, Catarina, que al final fue denominado como un huracán de categoría 1 por la cantidad, por la velocidad de los vientos que estaba presentando. Y como vemos, a diferencia de Yaku, este sí presenta eh, una nubosidad bastante organizada que uno espera ver. Nuevamente, y recapitulando, los ciclones tienen una circulación horaria en el hemisferio sur, y pues es la que vemos acá, ¿no? Está trayendo vientos del sur acá, su giro, y bueno, acá nuevamente vientos del norte. Y apenas, pero se nota el ojo del huracán. Para que sepan, bueno, acá también se ve, este ojo del huracán es donde no se presenta, es la zona de calma, donde no se presentan vientos y la precipitación es bastante nula. Y acá tenemos su trayectoria, ¿no? Como de energía cerca de la costa, empieza a formar, a tener vorticidad, y empieza a mirar hacia el mar, se va formando y luego regresa.
y empieza a tener efectos y generar bastantes daños en la zona de Santa Catarina, el sur este de Brasil, ¿no? Ya, eso es más o menos como un background que se debería conocer para entender un poquito mejor a Yapu. Voy a decirlo solamente así para no decir el nombre oficial extenso. No, bueno, las diapositivas las estaba haciendo el 18 de marzo y es una plataforma libre en internet que se llama Windy, donde, bueno, te dan a escoger tres modelos numéricos, el europeo, el GFS y el Icon, que es el modelo alemán, si no me equivoco. Bueno, acá estoy mostrando el modelo europeo, las condiciones que vota el modelo para ese mismo día sábado. Y pues ya prácticamente Yapu se estaba empezando a situar ya hacia la zona bastante sur, ya se había alejado bastante de las costas peruanas, ¿no? Y nuevamente, ya casi, por así decirlo, la tranquilidad, teníamos nuestros vientos del sur a lo largo de la costa peruana. De hecho, hacia el día de hoy, si no me equivoco, todavía se sigue mostrando ya con menor intensidad esta zona de baja presión. Y es lo que está de alguna manera inhibiendo a que el APSO, el anticiclón del Pacífico Sur, que es el que está acá abajo, traiga vientos más intensos del norte. Perdón, que lleve vientos más intensos del sur. ¿Sí? Esto es el pronóstico, ¿no? Era el martes 7 de marzo lo que mostraba en pronóstico hacia el día 9 de marzo. Como habíamos mostrado, un ciclón de manera genérica debe presentar una zona de baja presión con respecto a su alrededor, ¿no? Los vientos acá en general no son nada intensos, comparado a lo que en realidad es una depresión tropical o una tormenta, pero vemos acá la circulación horaria, ¿no? De la cual estábamos hablando. Sin embargo, no se veía la nubosidad organizada que esperábamos ver que tienen las depresiones, tormentas o huracanes. Importante acá, vemos cómo está habiendo un traslado bastante fuerte de vientos, que el ser del norte pues son más húmedos, más cálidos. Esto ha sido revisado a un nivel superficial de 950 hectopascales, que prácticamente son niveles superficiales, a grandes rasgos. 950 hectopascales son aproximadamente 500 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, acá los vientos del sur, típicos, ¿no? De la costa en cualquier época del año, pero como menciono, hay veces en las que son más o menos intensos. Y bueno, prácticamente la zona de confluencia se estaba dando más o menos hacia la altura de Chimbote, ¿no? Pero lo que había mencionado antes acerca de la confluencia, ¿no? Si nos centramos solamente hacia esta zona de acá frente a Piura, la zona de confluencia por velocidad se estaría presentando más o menos cerca a Chiclayo y parte del norte de La Libertad. Ese día 9 de marzo en la noche se presentaron fuertes precipitaciones, no solo en Chiclayo, sino también en la costa norte de La Libertad, generándose nuevos récords en las ciudades de Chepén y Pacasmayo, con acumulados de hasta 100 milímetros. No, nunca se había alcanzado tanta lluvia en esos días, demasiado. Se tenía un récord antes de 60 milímetros aproximadamente, y había ocurrido en el año 98, si no me equivoco, ¿no? Donde también se tuvo un evento El Niño. ¿No? Pero acá más o menos se ve la configuración, ¿no? La configuración horaria de la cual estábamos hablando, en este caso el ingreso importante de vientos del norte, la zona confluente de la cual hablábamos que favorece también a que se generen este ascenso de humedad y la posterior formación de nubes y lluvias más intensas. Ya en gráficos posteriores vamos a ver cómo el viento ya ingresa con más fuerza, ¿no? Porque recordemos, esto es pronóstico. Pero esta era la situación en esos momentos, ¿no? El martes 7, esto era lo que se estaba viendo que podía suceder hacia los próximos días. Ah,
Siguiente. Bueno, este es un GIF cortesía del Tsunami. Estos, bueno, son imágenes de temperatura superficial del mar, que son fácilmente, fácilmente se pueden descargar también de la página web del Tsunami. Acá nuevamente en el GIF de la derecha, pues se muestra cómo cambia la dirección de este ciclón, del cual estaba siendo monitoreado desde finales de febrero, pero en esos momentos era un poco creíble creer que se podía formar tal sistema, ¿no? Y vemos más o menos acá el desplazamiento del núcleo, no del centro de baja presión, que hacia los días 8, 9 y 10 de marzo es donde tuvo más implicancias en la zona norte. No lo mencioné antes, pero estos ciclones, estas tormentas, necesitan un combustible, algo de qué alimentarse para poder generar toda esta nubosidad, y es el mar caliente. Caliente entre comillas, como había mencionado, la temperatura de la cual más o menos necesita para que se empiecen a formar estas tormentas, pues es de 26 grados para arriba. Y vemos como ya desde inicio de marzo, pues las temperaturas eran bastante cálidas, mostrando bastante favoritismo para que pudiese formarse un evento como este, que por cierto, como ya mencioné antes, no es nada típico en la zona. Esto, acá me confundí, perdón. Acá no es 950 hectopascales en la imagen de la derecha, esto es niveles altos, 200 hectopascales debería decir. Estos ya son flujos de viento que ya son originados después de lo que ha pasado. No, hasta el día de ayer pude recolectar episodios de lo que pasó hasta el 13 de marzo. Pero hay que ver acá más o menos en la imagen de izquierda cómo se fue formando la confluencia de vientos de ambos lados y se fue formando esta circulación ciclónica, que empezó a traer vientos bastante fuertes, ¿no? Casi empieza a formar y empieza a traer fuertes vientos hacia la zona de Lambayeque y La Libertad. Por otro lado, habíamos mencionado la alta de Bolivia, este sistema de la troposfera, que justo a partir del día 5 aproximadamente nuevamente empieza a traer sus vientos del este y empieza también a haber zonas difluentes en niveles altos, favoreciendo nuevamente a las precipitaciones, ¿no? Por trasvase y también a que las tormentas que se formaban en costa sean más intensas, ¿no? En varios casos se observaron relámpagos en algunas ciudades de Lambayeque, se escucharon truenos incluso. Y las precipitaciones, hablando de la sierra, en la vertiente occidental fueron también bastante altas, ¿no? Acá, a continuación, voy a mostrar imágenes de 4 días. Este es para el 7 de marzo, la situación a las 2 a las 2 de la tarde, ¿no? Acá se ve toda esta nubosidad asociada a Yaku, que bueno, está toda desordenada, pero principalmente porque la circulación ciclónica se estaba dando en niveles superficiales y no se lograba ver tanto en niveles más altos, ¿no? Por lo cual esto ocasiona cizalladura y a que no se forme la nubosidad que uno quisiese ver tal vez en un huracán. Esto es hacia, como mencionaba, hacia las 2 de la tarde y apenas se estaban formando algunos pequeños sistemas convectivos. Por sistemas convectivos me refiero a nubosidad que presenta desarrollo vertical para después generar lluvias, ¿no? En algunas zonas de Tumbes, Piura recién, mientras que ya 4 horas después estaba bastante formado, sobre todo hacia la zona de Piura y Lambayeque, ¿no? Nuevamente vemos toda esta zona de acá, que luego voy a mostrar imágenes ya donde toda esta zona muestra una pequeña cordillera a lo largo de Piura. No hablo de las zonas más altas, sino como una primera cordillera
que es donde se iba a ir presentando poco a poco el ascenso orográfico, ¿no? Porque como observábamos en imágenes anteriores, había un fuerte ingreso de vientos, no solo del norte, en algunos casos del oeste, ¿no? ¿Y qué pasa cuando estos llegan a, digamos, a este cerrito? Pues asciende, ¿no? Y con toda esta humedad que presenta, pues se formaron sistemas convectivos bastante importantes, ¿no? Toda esta zona de acá. Para el 7 de marzo, esta fue la zona más afectada. Sin embargo, ya desde el día 5 se presentaron fuertes precipitaciones en la Sierra de la Libertad. El 8 de marzo, ¿no? Acá fue más que nada la afectación a la zona de Lambayeque, pero aún en Piura. Nuevamente acá hay la nubosidad asociada a Yacu, ya no tan persistente como el día anterior, a las 2 de la tarde, ¿no? Pique pequeños sistemas convectivos, principalmente hacia la zona occidental de Cajamarca, en el mismo centro de Cajamarca y algunas zonas de La Libertad. Y ya hacia las 6 de la tarde ya bastante activo, ¿no? Todo, sobre toda la zona de Lambayeque, Piura, Tumbes y algunas zonas de La Libertad, dejando lluvias principalmente en la sierra y algo ligero por trasvase hacia la costa. No, acá se observa bastante, un núcleo bastante alto que debe haber generado fuertes tormentas en la zona de Piura, acá bastante chiquito, eh, también en la zona de Lambayeque. Esto ya es hacia el día 9 de marzo. Nuevamente acá toda la nubosidad asociada a Yaku, que entra con fuerza también después hacia la zona de Piura para las horas de la tarde, ¿no? Sistemas convectivos bastante localizados. Y es ese día en la noche que entra a afectar, bueno, acá se ve a la zona el sur de Lambayeque y el norte de la costa de la Libertad, dejando fuertes precipitaciones. Creo que después tengo un GIF respecto a esto y cómo se observa, para que más o menos vean cómo iba afectando, ¿no? Toda esta circulación de giro horario frente a la costa norte y la vertiente occidental de la sierra, ¿no? Provocando bastantes nubosidades y algunas tormentas aisladas, nubosidades por ascenso orográfico, pero también por lo que mencioné, por la confluencia de vientos, tanto por dirección y por velocidad, ¿no? Esta zona fue la más afectada con precipitaciones ese día. Sin decir que también se dieron lluvias en la costa interior de la Libertad, perdón, de Piura. Esto es el 9 perdón, acá debería decir 10 de marzo. Decía, hacia el 10 de marzo, ya prácticamente vemos muchísima más nubosidad, no solamente sobre el mar, sino también sobre la Sierra de la Libertad. Bastante nubosidad había por trasvase. Yo que estoy acá en Trujillo, la lluvia por trasvase, que era bastante ligera, comenzó alrededor de las 6 de la tarde, ¿no? Eh, Vemos acá hacia la zona de Piura nuevamente bastante nubosidad que debe haber generado tormentas aisladas. Y bueno, lo más sorprendente, ¿no? Fue como alrededor de las 9 de la noche, 8:30, se empezó a formar un sistema convectivo bastante chiquito al norte de Trujillo, pero que dejó una lluvia fuerte de 3 horas, ocasionando también nuevamente un récord en la ciudad de Trujillo con 35 milímetros, que no es tal vez nada comparado a las lluvias que se generaron en la costa de Piura o Lambayeque, pero para la ciudad fue un nuevo récord y fue bastante devastador y todo lo que ocasionó, ¿no? Una lluvia muy intensa de 3 horas y que terminó durando más o menos hasta la 1, 2 de la mañana, pero ya con menor intensidad.
¿no? Toda esta zona nuevamente de la costa norte. Y ya hacia una hora después, hacia las 10 pues se formaron nuevamente sistemas hacia la zona de Virú, que tal vez terminó también afectando hacia la zona del norte de la costa de Ancash, de Chimbote, ¿no? Pero es importante mencionar que no solamente fue Yaku y todos los vientos del norte más húmedos y cálidos que trasladaba desde el norte hacia la costa norte peruana. Durante este periodo también estaba activa la Madden-Julian Oscillation, eh, que digamos, en pocas palabras, es una perturbación, que si está en la zona correcta, eh, puede inducir a que las precipitaciones sean mucho mayores. ¿Qué quiero decir? Si un pronosticador está esperando ya por experiencia que en una zona llueva, por ejemplo, 20 milímetros, si la Madden-Julian Oscillation se encuentra en el lugar preciso, exacto, pues ya no se estarían esperando 20 milímetros, sino tal vez 30, 40 o 50 milímetros. Este es un gráfico bastante sencillo de entender. Se muestra la trayectoria de esta perturbación. No, la Madden-Julian Oscillation a la zona de Perú nos afecta más en esta región 8. No, y más o menos a partir del día 6 de marzo estaba haciendo su ingreso y ya se estaban viendo estas precipitaciones hacia la zona de Piura. 6, 7, 8, 9, 10, hasta el día 14 aproximadamente estuvo en la región 8. Y es no solamente dónde se encuentra, ¿no? En esta región 8, en este pequeño cuadrante de acá, sino también qué tan alejado se encuentra de este centro. Porque mientras más cerca se encuentre el centro, sus efectos son bastante nulos o no tiene prácticamente efectos. Pero en el tiempo que llevo yo pronosticando para la zona de la libertad, nunca había visto a esta oscilación, a esta perturbación en una posición tan alejada del centro. Es decir, que las precipitaciones fueron también bastante importantes por esta perturbación, ¿no? Este es un esquema más o menos de lo cual habíamos hablado, ¿no? De como que va y viene a lo largo de la zona ecuatorial, ¿no? Y tiene incluso sus efectos en latitudes medias, pero cuando está cerca de la zona, por ejemplo, de la región 8 es donde favorece mayor a este ascenso de la nubosidad. Y cuando favorece más este ascenso, pues también está promoviendo, como mencioné, a mayor cantidad de precipitaciones en la zona. Sin embargo, cuando no está sobre nuestra zona, pues está favoreciendo la otra, ¿no? Que es el movimiento descendente, lo cual estaría inhibiendo las precipitaciones, ¿no? Ya casi para llegar a la última parte, eh, pues vamos a hablar de los acumulados de precipitaciones, ¿no? Del día 7 de marzo, dejando estos registros en Morropón con 63.5, Malacasi 59, Chulucana 52, El Virrey 55, Sabar 71.7. El día 8 empezó ya a afectar un poco más hacia la zona sur, ¿no? Morropón, nuevamente Malacasi. Vemos cómo de alguna manera disminuye ya los acumulados de un día para el siguiente, ¿no? Morropón el día 7 obtuvo 63 milímetros y el día siguiente una disminución. Malacasí igual 59, una ligera disminución. Chulucanas, que el día 7 tuvo 52, al día siguiente tuvo 3.4. El Virrey hubo el efecto contrario. Al encontrarse un poco más al sur la estación, al día siguiente, como los vientos del norte también iban cada vez alcanzando zonas más al sur, también en algunas ocasiones iba dejando más precipitaciones, ¿no? Empezó a afectar la zona de Lambayeque, Pasabar, 29 milímetros, Oyotún, que está casi límite con la Libertad, y San Benito, en la zona occidental de Cajamarca, con un acumulado también muy importante de 42 milímetros, ¿no? Toda esta zona de acá, aproximadamente, y es acá donde vemos toda esta zona de pequeñas montañas, ¿no? Donde entraban los vientos del norte o del oeste y bueno, favorecían este ascenso orográfico. Sobre esta zona empezaban a crecer en un inicio las nubosidades y después
gracias al ingreso de los vientos del este, favorecidos por la alta de Bolivia, pues se iban desplazando y dejando lluvias en la costa. Sin embargo, debido a las condiciones calientes del mar, eh, se formaron tormentas aisladas en Piura y también en Lambayeque. Es decir, no tuvo que llegar todo este viento húmedo y cálido hasta las zonas de las bajas montañas, sino debido también, como mencionamos, otro factor, a la confluencia de vientos, también se presentaron tormentas importantes aisladas en la costa de Piura y Lambayeque. Hacia el día 9, si me recuento, el día anterior, Pasabar había registrado 29,1 milímetros. El día siguiente abarca más zona sur, nuevamente los vientos del norte. Pasabar pasa de 29 milímetros a 106 milímetros. El día anterior en Jayanca me parece que no había llovido demasiado, pero ese día 81 milímetros. Oyotún, que está por acá más o menos, límite con La Libertad. El día anterior había registrado 39 milímetros y el siguiente día 98,4 milímetros. Cayaltí registra 87 milímetros. Reque, que está cerca de Chiclayo también, 28,3. Cherrepe, que está en el distrito de Pacanga en La Libertad, genera también un récord de 66 milímetros. Talla, Guadalupe, bastante cerca de Chepén, 103,7 milímetros. Y San Benito, que el día anterior había registrado 42, pues 61,2 milímetros, ¿no? San Benito está más o menos por acá a una altitud de 1.400 metros sobre el nivel del mar, es decir, no está tan alto como las zonas de la sierra interior ya de Cajamarca, que están por encima de los 2.500 metros, ¿no? Y el día 10, nuevamente, eh, hay una disminución de las precipitaciones hacia algunas zonas. Pasabar pasa de 106 a 67, Jayanca, que el día anterior había tenido 81, pasa a 19, Oyotún de 98, pasó a 67, Cayaltí de 87 a 27, Reque disminuye también bastante, Talla desde sus 103 a 19,6, San Benito también disminuye, y como estábamos viendo es como una progresión, ¿no? Todo va bajando, va yendo de norte a sur, poco a poco, y llega el día 10 a Trujillo, con 35 milímetros en la estación que se ubica en Laredo. Es importante mencionar que es Laredo porque en la estación del aeropuerto de Trujillo no se alcanzó un acumulado tan alto de precipitación, fueron apenas 2,2 milímetros. Y ya estaciones privadas, todas estas son estaciones del Cenami y su información se encuentra en su página web, por si acaso. Ya estaciones privadas, en Virú me comentaron aproximadamente que ese mismo día también llovió aproximadamente alrededor de 20-25 milímetros, lo cual también son valores bastante altos para la zona. Y en general hubo bastante pérdida. Virú y varias zonas en la costa de la Libertad son zonas productoras de distintos productos agrícolas, y pues se perdieron varios productos por el exceso de lluvias, ¿no? Hablando del caso específico de Chepén y Pacasmayo, no habíamos observado el ingreso bastante fuerte de vientos hacia esta zona de Chepén, Pacasmayo, y vemos acá como hay algunas pequeñas montañas que en realidad no superan los 1.000 metros, pero fue importante, ¿no? Como habíamos mencionado, había este ascenso orográfico, no solamente esto, sino había nuevamente la confluencia de vientos, tanto por dirección como por velocidad, y esto sumado a la otra perturbación que mencioné, que era la oscilación Madden-Julian, favoreció las fuertes precipitaciones, ¿no? Hacia el sur de Lambayeque y costa norte de La Libertad. Ya, este es un GIF en el cual se explica de manera general lo que se llega a presentar el día 10 de marzo en la zona de Chepén y Pacasmayo. Ahorita que vuelva a empezar, si bien todo estaba cubierto de nubosidad,
Hay algo diferente que se ve en Chepén y Pacasmayo acá, donde empiezan a formarse estas progresiones azules y empiezan a ingresar a toda la zona de norte de la costa de La Libertad, que en horas de la madrugada se extendió hasta el norte de la provincia de Ascope, ¿no? Pero es importante más o menos el análisis de imágenes de satélite y cómo recién los vientos asociados a Yaku llegaron recién en la noche a la zona de Chipén, Pacasmayo, Chiclayo, ¿no? Y ya para nuevamente recordar, ¿no? ¿Cuál ha sido el principal efecto o aportante de estas lluvias? ¿No? Habíamos mencionado este fuerte ingreso de vientos cálidos que chocan contra la cordillera y tienen un ascenso orográfico así importante, o eso es lo que se observaba en las imágenes de satélite. Y estas pequeñas montañas principalmente se encuentran hacia la zona interior, ¿no? Van a dejar precipitaciones en la parte de la cuenca media de varias de estas, de la vertiente occidental de la sierra, pero después, debido al ingreso de vientos del este, entre los 5.000 y 12.000 metros sobre el nivel del mar, asociado también de alguna manera a la alta de Bolivia, que es quien trae los vientos del este, pues transportan bastante de esta nubosidad hacia la costa, dejando también lluvias bastante importantes. ¿No? Algunas de las consecuencias que ocasionó este ciclón Yaku, bueno, primero, nuevos récords de lluvias que no se registraban en algunos casos desde los que fueron denominados fenómenos del Niño del 97, 98 y 82, 83, e incluso desde el último Niño Costero del 2017, en zonas de Lambayeque, zonas de La Libertad, incluso en zonas de la costa de Ancash. Si bien Piura ha recibido bastantes precipitaciones, me parece que no se han superado de manera general récords históricos en cuanto a las precipitaciones, ¿no? Asimismo, también se registró un importante incremento del caudal de los ríos, principalmente de la vertiente occidental, y en muchos casos habiendo desbordes, ¿no? Y habiendo inundaciones en varias ciudades de Piura, Chiclayo, incluso Trujillo, pero ya con menor intensidad, ¿no? El desborde de los ríos. Se activaron quebradas, huaicos. En el caso, por ejemplo, de Trujillo, es una ciudad, por así decirlo, es bastante inclinada, así que todo lo que llueve en las zonas del interior de la costa termina llegando hacia la zona del mar, ¿no? Hacia la zona, en este caso acá de Buenos Aires. Como mencioné, en la zona de Virú hubo pérdida de algunos cultivos por exceso de lluvias, y en la zona occidental me parece que también se termina teniendo algunos efectos cuando ya hay demasiada precipitación. Si les hablo, por ejemplo, de Salpo, que está a 3.400 metros sobre el nivel del mar, en la Sierra de la Libertad, en la zona occidental, por días consecutivos presentó lluvias por encima de los 40 milímetros. Ya tener lluvias por encima de los 25 milímetros en esa zona de la Libertad es extremo. Se llegaron a tener lluvias de 40, 45, 50 y un nuevo récord también en Sierra de 64 milímetros en la zona, batiendo su último récord del 2017. Y fueron precipitaciones bastante importantes que en este caso aportaron al incremento del caudal del río Moche, que un día, eh, sin ser muy intenso, también se desbordó, ¿no? Daños en las viviendas, en muchas, principalmente en las zonas bajas y zonas cercanas a quebradas, pérdida del flujo eléctrico. Debe haber también habido bastante pérdida monetaria por todas las empresas que utilizan el flujo eléctrico para operar, y muertes también, ¿no? Tal vez es lo más lamentable, ¿no? Incluso por que habían cables mal conectados y que terminan haciendo contacto
con el agua empozada o toda la zona inundada de, de las calles, ¿no? En Chiclayo, incluso en Trujillo, en Piura, ¿no? Siempre hay que tener cuidado desde ese punto de vista, ¿no? Acá tenemos algunas fotografías. Esto fue en Chiclayo. Bueno, son fotografías de los periódicos de la industria y en este caso de la Agencia Andina de Noticias. Esto fue en la zona de Pacasmayo, ¿no? Del día siguiente a las fuertes precipitaciones que se dieron en estas zonas de la costa. Para culminar, y puedo mencionar tal vez ya algo más acerca del fenómeno del Niño, al final, las conclusiones, ¿no? Bueno, Yaku ocasionó lluvias de fuerte a extrema intensidad en distintas zonas de la costa norte y vertiente occidental norte del Perú. También tuvo consecuencias, ¿no? En las zonas de Ancash, Lima, pero hablando específicamente de precipitación, fueron más importantes en la zona norte del país. ¿No? Esto asociado nuevamente al ingreso de vientos cálidos y húmedos del norte, ¿no? Esto por la circulación horaria que posee un ciclón. También estuvo asociado nuevamente a la Madden-Julian Oscillation, que fue bastante favorable para intensificar las precipitaciones muy por encima de lo que se tenía previsto, y también la confluencia de vientos en niveles bajos de la troposfera, ¿no? Ya sea la confluencia por dirección o por velocidad, y también esta misma que terminaba acercándose al interior de la costa, ¿no? Para ascender a lo largo de estas pequeñas montañas y después generar tormentas. Otra conclusión, las lluvias en la costa norte, bueno, fueron resultado tanto de trasvase, así como de sistemas convectivos localizados que se presentaron en la misma costa o en cuenca media de la vertiente occidental, no para después ya toda esta nubosidad que se formaba, pues se trasladaba hacia las zonas más cercanas del mar y generar lluvias. Como mencioné, se alcanzaron nuevos récords de lluvias en varias localidades y se superaron, ¿no? Grandemente los acumulados de eventos como el Niño 97-98, el Niño Cero 2017 e incluso del 82-83. Y hasta el mes de abril, esto ya como un pronóstico a largo plazo, ¿no? Podrían volver a presentarse lluvias de fuerte intensidad en la costa norte y la vertiente occidental. Esto porque, por así decirlo, una sorpresa que nos dejó este ciclón Yaku ha sido un calentamiento abrupto de la temperatura superficial del mar frente a la costa norte, ¿no? El día de hoy estaba revisando y las temperaturas que se obtuvieron el día de ayer frente a la Costa de la Libertad, en general en toda la costa norte, se están aproximando a los 26, 27 grados. Por fortuna, la dirección de los vientos predominante en estos momentos sigue siendo del sur, pero cuando, no digo que esta semana, pero tal vez la siguiente, cuando nuevamente tengamos un ingreso del norte, ya difícilmente asociado a un ciclón, pero un debilitamiento de los vientos del sur y el ingreso de vientos del norte, pues vamos a presentar nuevamente precipitaciones importantes a lo largo de la costa y la vertiente occidental de la sierra, de la sierra, ¿no? De la sierra norte principalmente. ¿No? Pueden volverse a dar casos como los que se presentaron entre el 7 y 14 de marzo. Nuevamente la capital del Perú puede volver a ser afectada. Y lo más seguro es que se vuelvan a ocasionar los mismos desastres, pues en la costa específicamente hablando, la estructura de la ciudad no está hecha para soportar lluvias fuertes. Nuevamente pues, estaríamos presentando inundaciones, activaciones de quebradas y varias de las consecuencias que ocasionó ahora último el Yaku. No, el calentamiento del mar todavía tiene para rato, no al menos hasta abril vamos a estar
con temperaturas de 26, 27 grados, hablando de temperatura de mar. Las temperaturas en la costa norte van a seguir por encima de lo normal prácticamente durante todo el otoño, tal vez durante el invierno, y tal vez ya acá lo más preocupante es que la temperatura superficial del mar siga con valores por encima de lo normal para el siguiente verano. Ahí ya va a ser más preocupante porque estaríamos empezando con temperaturas bastante cálidas durante el verano y ahí podríamos tener ya cuando se declare por fin de que el fenómeno del Niño vaya a ser activo, que si no es el próximo mes, probablemente vaya a ser en mayo ya cuando se declare activo, estaríamos empezando un verano tal vez con fenómeno del Niño y con este otro verano con fuertes precipitaciones, similares tal vez a las últimas, pero probablemente más frecuentes, ¿no? Esperemos que los modelos matemáticos a largo plazo se estén equivocando y que bueno que con el pasar de los meses la temperatura del mar tienda a disminuir. Pero el escenario que pinta por el momento es que durante lo que resta del año las temperaturas del mar van a estar con valores por encima de lo normal, así que en general hay que estar todos preparados, ¿no? A seguir estudiando los nuevos fenómenos que se vayan a dar en el futuro y recordar también lo que el año pasado o el 2021 mostró el panel gubernamental para el cambio climático, el IPCC, que en toda la zona norte del Perú, tanto sierra como costa, la tendencia de las precipitaciones hacia los próximos años, bueno, próximos años, de cada 30, 40 años, es que sean no solamente más intensas, sino también más frecuentes. Así que se deben realizar de alguna manera cambios, ¿no? En la estructura de las ciudades, de las casas, para evitar los futuros riesgos que puedan acarrear con el cambio climático y en sí con el calentamiento global. Bien, eso sería todo por mi parte. No sé si tendrán alguna pregunta que quieran escribirla en el chat. Sí, 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 Félix, es bastante interesante. De hecho, hace falta bastante estudio con respecto a este fenómeno que se presentó de Yaku, ¿no? De seguramente en los próximos meses diferentes colegas van a estar sacando estudios con respecto a cómo se comportó Yaku en diferentes regiones del Perú. Y se necesita bastante estudio con respecto a eso, en caso vuelva a suceder nuevamente en años posteriores. Bien, me parece que no hay dudas. Muchas gracias a todos por su asistencia y conmigo será hasta otra oportunidad. A ver, acá hay una pregunta de Natalie Quijada. Ah, ya, el mapa de temperatura de brillo. Vamos a utilizar me voy a poner primero un estático. Ya, mira, un mapa de temperatura de brillo funciona más o menos de esta manera. Lo que se observa, acá tenemos la leyenda, ¿no? Las zonas que poseen, por ejemplo, este color verde, nos está indicando que el tope de la nube está más o menos a menos 55 grados Celsius. Mientras más frío sea el tope, quiere decir que el tope de la nube está más alta, porque, bueno, está más alejado de la superficie, ¿no? Si está más alejado de la superficie, por lo general, suele asociarse a que ha tenido un mayor desarrollo vertical la nube. ¿Y esto qué quiere decir? Si ha tenido un mayor desarrollo vertical, pues de que es más probable de que deje precipitaciones. Pero esto también tiene que debe hacerse un contraste con otro tipo de imágenes que son las visibles, que bueno, no he mostrado ninguna, pero tomemos estas como referencia, ¿no? Hay nubosidades de que pueden estar, su tope puede estar frío porque están bastante altas, pero no tienen un buen espesor.
Y es decir, si no hay un buen espesor de la nube, las probabilidades de que esté generando lluvia son poquísimas, ¿no? Acá hay un buen contraste. Toda esta zona central del huracán está mostrando zonas más brillantes y por lo cual es lógico pensar de que en las zonas cercanas acá se esté produciendo más lluvia comparado a estas de acá, donde tal vez esté produciéndose o ninguna lluvia o solamente lluvias bastante débiles. No, ese es más que nada cómo diferenciar, ¿no? Estos colores, en este caso azules, están mostrando nubosidades más altas, ¿no? Pero es necesario siempre contrastar o estar monitoreando el comportamiento de las imágenes pasadas, porque a veces es solamente nubosidad alta que se encuentra en las partes más altas, que bueno, que el viento las está trasladando, ¿no? Y no está en algunos casos generando precipitaciones. Sin embargo, como vemos en la zona en esta imagen, vemos cómo se va cambiando de coloración y la nubosidad iba creciendo hacia esta zona, ¿no? No sé más o menos si se me ha logrado entender, pero sí, como dices, está bastante asociado a las lluvias, ¿no? Pero siempre es importante contrastar con las imágenes visibles, porque a veces, como menciono, solamente es nubosidad alta que se está trasladando, ¿no? Que el viento está trasladando, ¿no? No siempre están indicando lluvias, es importante hacer ese contraste para tener un mejor análisis de si está lloviendo o no. Y esto también siempre puede ayudarse mucho más con radares meteorológicos, que actualmente en el Perú me parece que no tenemos alguno. Ojalá se lleguen a poner para poder detectar tormentas a tiempo, ¿no? Sería una buena inversión. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias a todos por su atención y ojalá más adelante se dictando otro taller, no solo de este tema, sino otros relacionados a la meteorología, que es mi campo, mi especialidad. Muchas gracias a todos y buenas noches. Un gusto.